Buenos días, yo soy el profesor Moisés Sotobajo y este es el curso de introducción al cálculo numérico de ecuaciones diferenciales ordinarias. Bueno, hoy tenemos una sesión de 1 hora que vamos a dedicar a, perdón, que vamos a dedicar a teoría. Comparto pantalla. ¿Pueden verme y oírme bien? Ok, muy bien. Bueno, entonces vamos a las notas. Estamos hablando ya de convergencia y entonces lo que vimos los últimos días fue la convergencia del método de Euler, ¿bien? De una manera informal, porque pues no hemos dado la definición de convergencia, pero bueno, sí hemos hablado de la idea que está detrás, ¿no? Y entonces pues la idea es simplemente que tenemos un método numérico que fijado h o fijado n mayúscula, construimos la malla y entonces podemos construir los aproximantes sobre esa malla, también el muestreo de la solución real sobre esa malla, y entonces con el aproximante y el muestreo construimos el error de aproximación, que es simplemente aplicar una norma a la inferencia de esos dos vectores. ¿Bien? Entonces esos dos vectores están en Rn más 1, pero bueno, al aplicarle la norma a la diferencia, pues lo que tenemos es el error de aproximación, que es un número real no negativo. ¿Bien? Y que depende de h, ¿no? Esta construcción se puede hacer para cada h. Y entonces, pues la idea que tenemos de convergencia es que cuando h tiende a 0, el error de aproximación correspondiente a ese h tiende a 0 también. ¿No? Esa es la idea de convergencia básica que vimos. Y lo ejemplificamos con simulaciones numéricas, ¿no? O sea, hicimos simulaciones con el método Euler y también hemos hecho con otros, pero bueno, en particular esto con el método Euler, y estuvimos viendo que efectivamente da la impresión eso de que cuando h tiende a 0, esa intuición de que el aproximante tiene que ser algo, un objeto que se asemeje más y más a la solución real, pues efectivamente se cumple al menos para esos casos en concreto. Entonces, pues hasta el momento eso parece una idea razonable y efectivamente eso va a dar lugar a nuestra definición de convergencia de estos métodos numéricos y vamos a tratar de estudiar cuándo un método es convergente o no. ¿Bien? Y a eso está dedicado este capítulo. ¿Bien? Entonces hay que empezar primero por aclarar unas ciertas nociones para poder para poder dar la definición de convergencia. Bien, y lo primero de todo es vamos a centrarnos en un tipo de método, ¿no? Porque así método numérico pensado como un algoritmo para construir los aproximantes, pues puede ser algo muy general. Bien, y demasiado general como para poder tratarlo matemáticamente, poder, no sé, hacer cálculos o aplicarle razonamientos de manera que podamos demostrar cosas del tipo: si el método cumple tal cosa, entonces converge, ¿no? O si el método converge, entonces tiene que cumplir tal cosa, ¿no? Condiciones de ese tipo que son útiles en la práctica. Entonces hay que aterrizarlo un poco más y lo que vamos a hacer es dar una expresión que es bastante general, lo suficientemente general como para englobar los ejemplos que hemos visto perdón, los ejemplos que hemos visto en el capítulo anterior y muchos otros métodos numéricos, bien, pero que tiene una expresión analítica suficientemente concreta como para poder trabajar con ella. Bien, y entonces perdón, eso nos lleva al concepto de función de incremento de un método, que es lo que vamos a ver hoy. ¿De acuerdo? ¿Sí se entiende? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Todo bien? Ok. Bueno, si tienen alguna pregunta me preguntan directamente, me interrumpen. Bueno, pues entonces vamos a ver que la función de incremento de un método. ¿Bien? Ya les he puesto en contexto de para qué es esto. ¿Bien? Entonces vamos a dedicar el día de hoy
a analizar las funciones de incremento. Entonces vamos con la sección 3.2, que se llama función de incremento y noción de convergencia, orden de convergencia. Entonces vamos a ver todas esas cosas, pero primero vamos a empezar por la función de incremento. Bien. A ver, centro esto. Ok. Pueden ver bien la pantalla, ¿verdad? Ok, perfecto. Vale, muy bien. Pues vamos a ello. Entonces, función de incremento de métodos numéricos para resolver ecuaciones diferenciales ordinarias. Bueno, tratemos ahora un caso general, ¿bien? Esto recuerden que viene de estar estudiando el método de Euler explícito, ¿bien? Entonces, tratemos ahora un caso general que englobe a los métodos vistos en el capítulo anterior. Si se analizan las recurrencias que definen estos métodos, se comprobará que todas tienen la siguiente estructura, ¿bien? Entonces vamos a hablar de una cierta estructura, una forma, un patrón que siguen común a todos los métodos que hemos visto y a muchos otros, ¿bien? Para poder aterrizarlo, pero tener algo y tener algo manejable. Bueno, constan de una combinación lineal de los elementos del aproximante U sub h, que son el vector formado por los U sub n, en el nodo donde se quiere calcular el siguiente valor del aproximante. ¿Bien? Combinación lineal de los elementos del aproximante en el nodo donde se quiere calcular el siguiente valor del aproximante. Con eso me refiero a que si el nodo en el que quiero calcular el aproximante es el n más 1ésimo, ¿bien? Pues en la recurrencia aparece U sub n más 1, y aparece U sub n, el anterior, y a lo mejor U sub n menos 1, ¿no? O U sub n menos 2, o según como lo hayamos escrito, ¿no? Dependiendo de cuál sea el nodo siguiente, si es n más 1 o es n más k, o depende de cómo uno lo escriba. Pero lo importante es esa idea, que es la recurrencia involucra a los elementos del aproximante, pues a un conjunto finito, digamos, de elementos del aproximante que corresponden al nodo en el que quiero calcularlo, normalmente el nodo anterior, pero bueno, al que quiero calcular, y algunos alrededor, pero normalmente son unos cuantos anteriores, ¿no? Porque el que quiero calcular siempre es el siguiente, y esto es algo recursivo. Entonces es el nodo en el que quiero calcular y algunos anteriores, que es de los que parto. ¿Bien? Y eso en forma de una combinación lineal de ellos, ¿vale? Combinación lineal de ellos. Y en algunos nodos anteriores, dependiendo del número de pasos del método. Y además, un término más o menos complejo en el que aparecen sumas de productos de potencias de h, al menos con un h, y evaluaciones de la función del lado derecho f, y quizá de algunas de sus derivadas, como en los métodos de Taylor. ¿Bien? Es decir, aparece esa combinación lineal de los U sub k, y aparece también un término que son sumas de productos de términos de la siguiente forma: es una potencia de h por una evaluación de la f, la función del lado derecho, pues en algún punto, que obviamente tiene que ver con los t sub k y con los u sub k y demás. ¿Bien? ¿Ok? ¿Sí se ve lo que estamos diciendo? Vamos a verlo con detalle. ¿Bien? Bueno, este último término, básicamente, salvo un h, es lo que se llamará función de incremento. ¿Bien? Pero bueno, ahora damos la definición. Lo que voy a hacer es repasar todos los métodos que hemos visto para que vean que efectivamente tienen esa forma, ¿bien? Para que no sea un acto de fe. Entonces, nos vamos al principio y vamos a ver los métodos. ¿Bien? Entonces, método Euler explícito. Aquí está la recurrencia. ¿Bien? Y aquí tienen combinación lineal. Si quieren pueden pasarlo todo a un lado, ¿no? Pero se ve que es combinación lineal de algunos U sub k y un término de la forma h por f en algún sitio. ¿Vale? Euler implícito. Igual, combinación lineal de los U sub k en el nodo n más 1 y en el nodo n, y un término de la forma h por f. A ver, métodos de Taylor 2 en 2. Pues tenemos igual combinación lineal de U sub k y un término que es
h por f en algún sitio más h cuadrado medios por este conjunto de derivadas parciales de la f. Bien, de la f, derivadas parciales y de la f en sí, ¿no? Y la parte vectorial pues exactamente igual, solo que aquí aparecen más términos por la dimensión. Método del trapecio, igual, combinación lineal de los u sub k y un término de la forma h medios por suma de dos evaluaciones de la f. A ver, Euler, pues combinación lineal de u sub n más 1 y u sub n y un término de la forma h por f. Donde esto de aquí, pues es algo que depende de esto de aquí, pero lo importante es que es h por f en algún sitio. Bien. Euler trapecio igual, combinación lineal y h medios por estas evaluaciones de la f. Euler modificado igual, combinación lineal y h por f en algún sitio. Punto medio, igual, combinación lineal de u sub n más 2 y u sub n y un término de la forma h por 2 por f. ¿Bien? Adam Basford, pues los ejemplos que hemos visto en concreto igual, combinación lineal de los u sub n más 2 y u sub n más 1 y h medios por una combinación lineal de evaluaciones de la f. Y aquí igual, 1 sub n más 3 y u sub n más 2 y h sobre 12 por combinación lineal de evaluaciones de la f. Adam Moulton, de pasos 2 y 3, pues igual, combinación lineal y h sobre 12 por combinación lineal de las f. Y aquí combinación lineal de u sub n más 3 y u sub n más 2 más h sobre 24, combinación lineal de las f. Este método de Nystrom de 3 pasos igual, u sub n más 3 y u sub n más 1 y h tercios, combinación lineal de las f. Fórmula PDF, ¿no? De pasos 2 y 3, igual. Fíjense, aquí se ve más claro, todo esto es la combinación lineal de las f de u sub n más 2, perdón, de las u sub k, u sub n más 2, u sub n más 1 y u sub n, y aquí h por una constante por una evaluación de la f. Y aquí igual, combinación lineal de u sub n más 3, u sub n más 2, u sub n más 1 y u sub n, y una constante por h por evaluación de la f. Métodos de colocación, aquí tienen dos ejemplos, aquí, combinación lineal de u sub n más 1 y u sub n más h por una evaluación de la f. ¿Bien? Aunque esté aquí de manera implícita, pero es una evaluación de la f. Y este otro método de colocación, igual, combinación lineal de u sub n más 1 y u sub n y h por una evaluación de la f. Este método que hicimos de orden 4, basado en un esquema de diferencia finita, pues igual, combinación lineal de las u sub n y un término que es constante por h por una evaluación de la f. Regresamos aquí. Ok, ¿visto? ¿Sí se vio? A ver, Carol está preguntando algo. Te refieres al alfa n, ¿no? A ver. Vamos a aclarar eso. A ver, ¿dónde está? Ok. Método de colocación. Supongo que te refieres a este método de colocación, con parámetro c sub 1 igual a 1 medio, ¿no? El del ejercicio 31, o mejor dicho, las ecuaciones 262 y 263. ¿Es correcto? Vale. ¿Cómo se obtiene el alfa n? Bueno, pues obviamente antes de eso necesitas el alfa n para poder calcular el u sub n más 1 a partir del u sub n. ¿Y cómo se calcula alfa n? Bueno, pues lo que dice aquí es que es solución de esta ecuación, donde alfa n aparece aquí y aparece aquí. Por eso es una ecuación, ¿no? Alfa n aquí es la incógnita.
¿Cómo se tiene el alfa n? Pues resolviendo esa ecuación numéricamente. ¿Cómo? Pues por ejemplo con el método de Newton, ¿eh? Método de Newton-Raphson. O no sé, o un método de punto fijo, o un método de bisección, lo que quieras, ¿no? Nosotros lo estamos haciendo con el método de Newton en los programas que tenemos programados. ¿Sí se ve? Ok. Es una ecuación, entonces, pues como no sabes quién es la f, si la f es un polinomio de grado 2, pues te sale una ecuación cuadrática y puedes utilizar la fórmula del chicharronero y andando. Pero en general la f no sabes quién es. Entonces, pues es una ecuación que puede ser que no se pueda resolver algebraicamente, o a lo mejor sí, pero no sabes cómo, ¿no? Dependiendo de quién sea la f, pues todo puede ocurrir. Entonces, ¿qué es lo que te queda? Pues aproximar con métodos numéricos para encontrar una solución aproximada de la ecuación algebraica. ¿Vale? Muy bien. Bueno, pues vamos a regresar a la función de incremento. De nada. A ver, esto ya no lo pasamos. Aquí. Muy bien. Pues entonces vamos a ver ya la definición de la función de incremento. Entonces, dado un método numérico para resolución de E2 o S2 o sistemas de K mayúscula pasos, donde K es un entero positivo, ¿bien? Entonces suponemos que tenemos un método numérico para resolución de E2 o de sistemas de E2 y pues ser de K pasos, ¿vale? De K pasos, ¿qué quiere decir? Pues que para hacer el paso n más 1 yo necesito los K pasos anteriores. Ya está. K mayúscula. Son los que van a aparecer típicamente en la recurrencia. Vamos a ver que nos vamos a centrar en métodos que vengan dados por una recurrencia de una forma muy concreta, que es lo que estábamos hablando anteriormente. Entonces, dado un método numérico de K pasos, su función de incremento, bien, bueno, esto quizás está un poco mal escrito porque es un método numérico que se deje poner de esta manera, ¿no? Pero bueno, vamos a entenderlo así. Luego ya si acaso corrijo la escritura. Entonces, su función de incremento es una función dependiente de la función del lado derecho f para cada edo o sedo dada por... Entonces, la función de incremento realmente es una aplicación porque sobre conjuntos más generales porque depende de la función del lado derecho. Una vez que yo he fijado la función del lado derecho del problema de valores iniciales, entonces la función de incremento sí es una función numérica, ¿no? De un Rn a un Rn, ¿vale? Pero para no poner así una notación más enrevesada de que salga de tal conjunto de funciones, además tengo que decir cuáles son, si son continuas o Lipschitz o cómo. Entonces, como no me quiero complicar, entonces la función de incremento es una forma de asignarle a cada f otra función phi sub f, bien, que también con un abuso en la notación, aunque pequeñito, vamos a llamar también función de incremento, ¿de acuerdo? Entonces, para cada f, función del lado derecho, la función de incremento es una función phi sub f, y entonces aquí estoy dejando claro en la notación que depende de la f. Bueno, es una función que va de r kd más 2, ahora veremos quiénes son estas componentes y qué papel tienen, a rd, ¿bien? Donde d es la dimensión del problema, ¿bien? D es un entero no negativo y k mayúscula es el número de pasos del método, que también es un entero positivo, ¿bien? D también es un entero positivo, perdón, no puede ser 0, no tiene caso, ¿bien? Vale, y entonces pues me asocia a un número de variables, pues su resultado, que es un vector de rd, ¿bien? Y ahora veremos de forma que ahora seguiremos, ¿no? Pero bueno, ¿cómo repartimos esto? Bueno, pues t es una variable escalar, estos desde v0 hasta vk-1 son vectores de rd, ¿bien? Eso no lo he explicado aquí, lo tendría que haber explicado, luego lo cambio también. Y este h es un escalar, ¿bien? Entonces, ¿cuántos números reales tengo que define este vector?
todo esto de aquí. Bueno, pues tengo desde v0 hasta vk-1 son k mayúscula vectores de RD. Así que en total tengo k por d números. Y luego tengo este t del principio y este h del final, que son reales, pues le sumo 2. Así que voy de este espacio a este espacio. ¿Bien? Bueno, pero entonces la función de incremento es, para cada f yo tengo una función de incremento que tiene que ver con el método. Vale, pero ¿cómo está definida o qué tiene que cumplir esa función de incremento y cuál es su relación con el método? Porque obviamente lo que va a ocurrir es que depende del método y de hecho lo define, es una forma de escribir el método. Bueno, pues vamos a verlo. Entonces, es una función de aquí a aquí, de forma que existen unos números reales alfa k, k desde 0 hasta k mayúscula, es decir, k más 1 números, tales que la recurrencia del método se puede reescribir como, entonces, voy a reescribir la recurrencia del método, o a lo mejor ya viene así, lo que sea. Hay que identificar quién es la función de incremento en cualquier caso. Entonces, el método se puede escribir con una recurrencia que involucra la función de incremento. Y vamos a ver la ecuación que es, ¿no? Entonces esto de aquí, con estos escalares, primero yo tengo aquí la suma k desde 0 hasta k mayúscula de estos escalares alfa k por los u sub n más k, ¿no? Que son los elementos del aproximante, que define el método numérico. Y eso es igual a h, el paso, por la función de incremento evaluada en esto de aquí. Esto de aquí es, recuerden, tengo dos escalares en los extremos y el resto son vectores de RD. ¿Y tengo cuántos vectores? K mayúscula. Bueno, pues, ¿qué va a ser? Pues el t sub n, ¿bien? El nodo de la malla, y los vectores los elementos del aproximante desde u sub n hasta u sub n más k menos 1. ¿Bien? O sea que estoy tomando k mayúscula elementos empezando desde el u sub n, pues los siguientes, hasta juntar k mayúscula de ellos. Entonces el último es u sub n más k menos 1. ¿Vale? Y por último el h, el paso h. Entonces estos son escalares, todos los demás son vectores de RD. Entonces lo que estamos diciendo es que si yo tengo un método que se puede escribir de esta manera, como una combinación lineal de los u sub n hasta u sub n más k, ¿bien? Aquí lo tienen, la combinación lineal desde k igual a 0 hasta k mayúscula de u sub n más k, igual a h por algo que depende del nodo t sub n, puede depender de nodos anteriores, pero los nodos anteriores o nodos, bueno, anteriores o posteriores según se mire, según donde empieces a contar, pero bueno, da igual, porque si yo tengo un t sub n, solo tengo que estar sumándole múltiplos de h o restándole y obtengo el resto de los nodos, entonces ahí no hay ningún problema. Entonces algo que dependa de t sub n, de h también, y de los aproximantes, eso sí, desde u sub n hasta u sub n más k menos 1, es decir, de los k mayúscula aproximantes anteriores al último, que no aparece en la función de incremento, al último, que es u sub n más k mayúscula. ¿Bien? El último aquí que aparece es poniendo k igual a k mayúscula y es u sub n más k mayúscula. ¿Bien? Pueden ver que ese no aparece aquí, sería el siguiente, pero no lo estoy poniendo. Entonces son los k mayúscula anteriores. ¿Ok? Entonces, a un método que se pueda poner de esa manera, pues yo lo pongo de esa manera, y entonces lo que me queda ahí multiplicando por h al otro lado de la combinación lineal es la función de incremento, que tiene que ser una función, pues como decimos, que vaya de ese espacio a ese otro espacio, RD, y que tenga ese papel en la recurrencia del método. ¿Vale? ¿Sí se entiende? Ok, Angélica. Vale, ahora después vamos a ver ejemplos. Bien, si nos da tiempo hoy y si no mañana, pero vamos a ver ejemplos. Bueno, antes de eso, conviene hacer unos comentarios sobre esta definición antes de continuar. ¿Bien? Entonces, algunos comentarios sobre la definición de función de incremento de un método. Primero, si el método es explícito, ¿bien?, es fácil encontrar una expresión explícita para la función de incremento en términos de f y sus derivadas parciales. ¿Bien? Bueno, pues yo tengo aquí el u sub n más k mayúscula, y como aquí
al ser el método explícito, pues el uso n más k mayúscula yo lo podré despejar a un lado, digamos, entonces aparece aquí en el correspondiente término de la combinación lineal, y aquí ya no aparece nunca más. Como no aparece nunca más, pues todo lo que no sea esta combinación lineal lo he hecho para el otro lado, multiplicado por h, y eso es mi función de incremento. Y entonces ahí tengo la expresión explícita de la función de incremento, ¿vale? Aparecerá f, aparecerá sus derivadas parciales, aparecerán estos u sub n, etcétera, ¿no? Bueno, entonces si el método es explícito es fácil hacer eso, nada más arreglando, moviendo todo de lado o lo que sea. Ahora, si el método es implícito, no parece tan sencillo, ¿bien? No parece tan sencillo, ¿por qué? Pues porque lo que nos va a pasar, si recuerdan los métodos implícitos, es que el u sub n más k mayúscula aparecerá por aquí y yo lo puedo despejar para poner en la combinación lineal, pero también aparecerá por aquí dentro de una f, ¿no? Dentro, por ejemplo, aparecerá un término de la forma f en t sub n más 1, u sub n más 1, donde u sub n más 1 es el último, ¿no? Y entonces, pues eso no lo puedes despejar porque está dentro de la f, ¿vale? Entonces, en ese caso, ¿qué ocurre? Bueno, pues si el método es implícito no parece tan sencillo, pero en los casos mostrados puede obtenerse tal expresión, pero de manera implícita. A continuación veremos ejemplos. Entonces, si se va a poder, entonces tú lo pasarás al otro lado, ¿bien? Y lo que pasará es que entonces el u sub n más k mayúscula aparecerá por ahí dentro de la phi sub f. Bien, entonces tú dices, bueno, pero la phi sub f no puede depender de u sub n más k mayúscula, porque yo lo que estoy diciendo es que depende solo de estos. Y en estos no está el u sub n más k mayúscula. No, lo que pasa es que lo que vamos a hacer entonces es un truco que es, dentro de esa expresión, sustituir el u sub n más k mayúscula por la expresión que nos da, la única que tenemos, que nos da la recurrencia. Entonces, volvemos a ver otra vez el juego, ¿no? Pero uno puede decir, bueno, pero así nunca vas a terminar porque en esa expresión te vuelve a salir el u sub n más k mayúscula. Ya, pero si tú estás definiendo de cierta manera la función de incremento, lo que te va a aparecer es una expresión que involucra otra vez a la función de incremento. De tal manera, eso lo va a quedar más claro cuando hagamos un ejemplo. Pero lo que va a ocurrir entonces es que la función de incremento va a estar definida, pero va a estar definida por una ecuación que tiene que cumplir. Es decir, va a estar definida de manera implícita. ¿Bien? Luego vemos ejemplos. Entonces, si el método es explícito, la función de incremento es explícita y la puedes escribir claramente su fórmula para sustituir y ya, ¿no? Normalmente. Y si el método es implícito, pues lo que va a ocurrir es que la función de incremento pues va a estar definida también de manera implícita, ¿bien? A través de una ecuación. Bueno, entonces, por tanto, en general el método se dice explícito si existe una expresión explícita para la función de incremento en términos de f y sus derivadas parciales. Y se dice implícito en caso contrario. ¿Bien? Entonces ya tenemos una definición de método más general de método explícito o implícito. ¿Bien? Que ahora no solo son los métodos que hemos visto, sino cualquier método que se pueda poner de esa manera. ¿Bien? Entonces, que el método sea explícito o implícito realmente va a depender ya por definición de cómo esté definida la función de incremento. Si está definida de manera explícita o no, entonces está definida de manera implícita. ¿Vale? ¿Sí se entiende? Bueno, vamos a seguir. Nótese que el método es efectivamente de k pasos, k mayúscula. La expresión involucra los k más 1 valores del aproximante u sub n más k para k desde 0 hasta k mayúscula, ¿no? Son los que aparecen en esta suma y aquí aparecen todos menos el último. Así que esos son los que están aquí involucrados. Y se asume que se ha de calcular el último, u sub n más k mayúscula, a partir de los k mayúscula anteriores. Por eso es de k pasos. Se suponen dados los primeros k mayúscula valores de arranque, que es u sub k para k desde 0 hasta k mayúscula. ¿Bien? Eso pues igual, supone que están dados definidos de alguna manera. Ya hemos hablado de ese tema. Bueno, para que la función de incremento esté definida de manera única y evitar redundancia en la notación, conviene hacer varios convenios. ¿Bien? Tal y como hemos definido la función de incremento, es una definición imperfecta. ¿Bien? Y vamos a ver por qué. ¿Bien? Entonces van a ver rápido que hay que añadir algunos criterios más para que esté definida con rigor, y eso es lo que vamos a hacer, pero es algo muy sencillo. Entonces, primera cosa,
fíjense que si multiplican ambos lados de la recurrencia por un escalar distinto de 0, se obtendría una recurrencia equivalente con una función de incremento múltiplo de la anterior. Pero esencialmente se trataría del mismo método. ¿Bien? Bien. ¿Por qué es eso? Bueno, pues fíjense. Si yo tengo aquí esta identidad que me define la función de incremento, y ahora yo resulta que quiero multiplicar por 7 ambos lados de la identidad, ¿no? Entonces, aparentemente me va a dar otro método, ¿no? Yo multiplico por 7, por ejemplo. Entonces, al multiplicar por 7, este 7 lo puedo meter aquí dentro, y entonces yo defino unos alfa k tilde que sean 7 por alfa k, por ejemplo, ¿no? Ok, y entonces ya lo tengo en esta forma, el lado izquierdo, y el lado derecho al multiplicar por 7, pues yo multiplico el 7 en la phi sub f. Entonces tendría h por phi sub f tilde, donde la phi sub f tilde es 7 por phi sub f. ¿Vale? Ok. Y entonces ya está, yo tengo unos nuevos alfa k tilde y una nueva phi sub f tilde y ya está, que es todo multiplicar por 7. Porque me ha parecido bien. Vale. ¿Es ese otro método distinto? Pues realmente no. Realmente no, porque si se fijan, la ecuación que yo voy a utilizar para calcular el uso de más k mayúscula a partir de los anteriores es esa. Entonces, esa ecuación la multiplique por 7 o por 28 me va a dar el mismo resultado, porque pues, al final tendría, digamos, que despejar, o incluso si yo la resolviera numéricamente, por ejemplo, con el método de Newton. Las soluciones van a ser las mismas. Si yo tengo una ecuación, sea lineal o no lineal, me digo, yo tengo una ecuación algebraica y le multiplico por 7 a ambos lados, las soluciones son las mismas. ¿Sí se ve? Entonces realmente no es otro método numérico, si yo multiplico por 7 todo. ¿Sí se ve? Bien, Angélica. Ok. Bueno, entonces, de todas las ecuaciones que son la misma, una múltiplo de la otra, pues yo me voy a quedar solo con una, porque ¿para qué repito todas? Si es el mismo método al final. Entonces voy a normalizar, voy a elegir una manera de quedarme con una sola de ellas. ¿Y cuál es? Bueno, pues una forma que es conveniente es definir alfa k mayúscula igual a 1. ¿Bien? El coeficiente del elemento del aproximante que yo quiero calcular, ¿bien? Que es el último, pues ese coeficiente le pongo igual a 1. ¿Bien? Que es conveniente porque, por ejemplo, si el método es explícito, yo normalmente lo que voy a querer hacer es despejarlo en la ecuación y poner s igual a todo lo demás. ¿Por qué? Pues porque así es como lo voy a usar para calcularlo, ¿no? Al menos si el método es explícito. Si el método es implícito, pues no, porque hay que resolver una ecuación. Entonces, pues pongo ese coeficiente igual a 1 y ya está. Entonces no tengo que andar dividiendo ni nada, es conveniente. Eso es por comodidad nada más. Entonces vamos a suponer que en esta expresión que define la función de incremento, que define el método, pues realmente alfa k mayúscula siempre es igual a 1. ¿Bien? Sin pérdida de la generalidad podemos suponer eso, porque si no se multiplica por la constante adecuada y ya está. ¿Vale? Bueno. Obviamente todo eso se puede hacer salvo que el alfa k que me den sea 0. Pero si el alfa k que me dan es 0, como el u(n más k, el único lugar donde aparece es la combinación lineal, si lo multiplico por 0 no está. Entonces realmente es un paso menos. Entonces no puede ser 0 si es de k pasos. ¿Vale? ¿Se entiende? Entonces yo siempre puedo poner esta normalización. Que vamos a suponer a partir de ahora. ¿Vale? Bueno, ¿qué más? Por otro lado, con este convenio se tiene, fíjense, si yo agarro esta expresión de aquí y que yo tengo alfa k mayúscula igual a 1, lo despejo, es decir, el resto de la suma la paso al lado derecho de la identidad, entonces lo que tengo es que u sub n más k mayúscula es igual a menos, porque lo he pasado al otro lado restando, menos la suma de k del 0 hasta k menos 1, bien, porque el último ya lo dejé aquí, de alfa k u sub n más k, más h, la suma es solo esto, más h por phi sub f en todo esto de aquí. ¿Bien? Y esto relaciona el elemento a calcular, que es este de aquí, con los anteriores. Todo esto depende nada más de los anteriores. ¿Bien? Aquí hay que tener precaución porque si el método es implícito, esto no permite calcularlo directamente.
como podría aparecer. ¿Bien? Uno puede decir, bueno, ¿y por qué si el uso n más k mayúscula no aparece aquí ni aparece aquí en la suma? Bueno, lo que ocurre es que la función de incremento no se puede, si el método es implícito, no se puede evaluar directamente, ya que está definida implícitamente en este caso. Entonces, pues no es que con esto ya lo calcule y ya. Si el método es implícito, pues lo que pasa es que yo no puedo calcular la phi sub f, porque la phi sub f viene definida no por una formulita, sino por una ecuación que cumple. Y entonces hay que resolver la ecuación. ¿Vale? Ok. ¿Sí se entiende? Vale, muy bien. Ok. El segundo convenio es que o bien alfa 0 sea distinto de 0, o bien la phi sub f depende de v0 de manera no trivial. Bien, una de las dos. En definitiva, ¿qué es lo que estamos diciendo? Bueno, por un lado, que el u sub n más k mayúscula tiene que aparecer y le pongo el coeficiente 1 y ahí está. Bien, y es una normalización. Por otro lado, los de en medio, pues aparecerán o no, son los de en medio, pero el primero, que es el u sub n, está ligado con el alfa 0, es el coeficiente que lleva adelante. ¿Bien? Entonces, o bien aparece, pues yo quiero que aparezca el u sub n, de alguna manera. Entonces, hay dos opciones, o que aparezca en el lado de la suma, y entonces alfa 0 tiene que ser distinto de 0, o que aparezca en la expresión de la phi sub f, ¿no? La phi sub f depende de u sub 0. Bueno, depende de u sub 0, pero a lo mejor realmente no depende. Bueno, lo que digo es que no dependa de manera trivial de u sub n. Pues es que realmente la phi sub f, la función de incremento, tiene que depender de u sub n. ¿Bien? ¿Y por qué estoy haciendo este convenio? Bueno, pues porque si no aparece u sub n, realmente no está. Entonces yo pues lo quito y lo que tendría sería desde u sub n más 1, el siguiente, hasta u sub n más k. ¿Bien? Y entonces realmente lo que tengo, pues sí, es un método seguramente válido, pero de un paso menos, porque el primero realmente no aparece. Yo si quería lo podía escribir, pero no está, realmente no está. Entonces pues eso no tiene caso, porque entonces no es un método de k pasos, es de k menos 1, porque me he echado 1. ¿Bien? Y entonces, pues para estar jugando así al despiste, pues no tiene caso. Entonces voy a decir, no, de verdad el método es de k pasos. Eso quiere decir que el último y el primero están, que son los que me definen la distancia de los pasos que estoy dando. ¿Bien? Es simplemente por eso. Ahora vamos a ver un ejemplo. Esto sirve para que no sea posible hacer pasar, esto entre comillas, ¿vale? Hacer pasar por métodos de k pasos, métodos que realmente son de menos pasos, ¿vale? Eso es lo que estoy diciendo. Analices el siguiente ejemplo. Entonces yo tengo aquí una recurrencia. Fíjense, u sub n más 2 menos u sub n más 1 igual a h por f en t sub n más 1 u sub n más 1. ¿Les suena familiar esta recurrencia? A ver, chicas, díganme si les suena esta recurrencia. ¿Qué puede ser esa recurrencia? Esta de aquí. ¿Alguna idea? A ver, les voy a ayudar. Fíjense, el K mayúscula es 2, porque aquí aparece el índice más grande es n más 2. ¿Ven? Es el más grande que aparece, solo aparece aquí. Entonces K mayúscula es 2. Entonces este es el uso n más K. ¿Bien? Y aquí tengo la combinación lineal de n más 2, n más 1. ¿Bien? El n, o sea n más 0, el n no aparece, aquí no aparece y aquí tampoco, ¿no? Obviamente es un ejemplo de esto que estoy diciendo. Entonces fíjense, yo realmente estoy relacionando el índice n más 2 con el índice n más 1. Y estoy diciendo lo siguiente. Si quieren, pásenlo al otro lado sumando. Entonces yo tengo que el aproximante en el nodo n más 2 es el aproximante en el nodo anterior más h por f en el nodo anterior y el aproximante en el nodo anterior. Pues no sé ustedes, pero eso en mi pueblo es el método Euler explícito. ¿Bien? Repito. El aproximante en el nodo donde lo quiero calcular es el aproximante en el nodo anterior más h por f en el nodo anterior.
Es el método Euler explícito. Si lo ven, chequenlo. Y se darán cuenta que esto es una forma de reescribir el método Euler explícito. ¿Vale? Entonces es un método Euler explícito, pero camuflado, ¿no? Pero pues ya tengo el método Euler explícito, ¿para qué quiero escribirlo de otra manera que me va a despistar? Entonces ese método realmente no es de 2 pasos, este de aquí, aunque K mayúscula sea igual a 2. Es de un paso y de hecho es Euler explícito porque el U sub n no aparece aquí en ningún sitio. Bien, el correspondiente alfa 0 es 0 y la phi sub f no depende de v0, o sea, del u sub n, no aparece aquí en la phi sub f, que sería esta, no aparece el u sub n. Entonces, pues no tiene caso volver a escribir el método Euler explícito de otra manera distinta. ¿Vale? ¿Sí se entendió el ejemplo? Ok. Bueno, pues entonces en esa escritura de los métodos numéricos vamos a suponer estos dos convenios, ¿bien? Que son razonables. Bien, bueno, entonces nada más esto y acabo. En vista de la expresión 326, que podemos llamar la forma estándar del método, o también de 328, 326 es esta, ¿no? La forma estándar del método que estamos diciendo. O si quieren también despejando el u sub n más k, que es esta de aquí, 328. Se comprueba que el valor a calcular, que es u sub n más k mayúscula, es igual a una combinación lineal de los u sub n más k, para k de 0 a k menos 1, que podría interpretarse como una especie de promedio de ellos. ¿Bien? Es una combinación lineal de los anteriores, entonces es como una especie de promedio. ¿Bien? Es como un valor de partida. El que voy a calcular es parte de estos, pero pues una especie de así de cambalache que hago con ellos de promedio. ¿Bien? Cuidado porque no se ha hecho ninguna hipótesis sobre los coeficientes alfa k. Entonces, promedio en un sentido entre comillas. No estoy diciendo que lo sume y divida por n o que haga alguna otra cosa así que tenga algún significado. No, pero bueno, un cambalache con ello. Piénsenlo de esa manera. Del que se parte para obtener el que queremos, u sub n más k mayúscula, añadiéndole algo. ¿Vale? Y ese algo, entre comillas, el incremento que le falta para... híjole, a ver, aquí. Para llegar del cambalache al nuevo valor, ese algo que le falta, ese incremento, es h por phi sub f. ¿Bien? Entonces es proporcional al paso que estoy dando en la variable independiente y lo que avanzo me lo da, ¿quién? La función de incremento. ¿Vale? Esto puede explicar el nombre de la función incremento. Obviamente esta cantidad está relacionada con el paso h y con la información dada por las ecuaciones diferenciales. La phi sub f depende de la f, sintetizada por la función del lado derecho f. Por eso es razonable que la función de incremento dependa esencialmente de la f. ¿Bien? La función de incremento es la que contiene la información de las ecuaciones diferenciales, que es lo importante aquí, en la forma estándar del método numérico, lo que estamos llamando forma estándar de manera informal. No sé si esa notación es adecuada o no, pero bueno, les estoy poniendo ese nombre, así para entendernos nosotros. ¿Ok? ¿Sí se entiende? Esto es una explicación de por qué, un poco qué está haciendo la función de incremento. ¿Vale? ¿Sí, Angeli? Ok. Bueno, pues ya terminamos, nada más. Les dejo este ejercicio. Para todos los métodos numéricos de la sección 2.2, es decir, los que vimos en el capítulo 2, encuentre la función de incremento, obteniendo para ello la expresión general del método en la forma 326, ¿no? En la forma estándar. Teniendo en cuenta los convenios que hemos hecho, ¿no? Que alfa k tiene que ser 1 y que o bien alfa 0 es distinto de 0 o bien la phi sub f depende del v0. Entonces les dejo como ejercicio que busquen quiénes son las funciones de incremento de esos métodos. ¿Vale? Entonces, trabajenlo esta tarde porque mañana vamos a empezar con eso. ¿De acuerdo? Para que vean los ejemplos y ya tengan visualizado bien qué es la función de incremento, ¿no? Con los ejemplos les va a ayudar mucho. Y luego después continuamos con sus propiedades. ¿De acuerdo? ¿Tienen alguna pregunta?
Llame. Ok. Muy bien. Bueno, pues no- perdón. Nos vemos mañana. Cuídense. Trabajen ese ejercicio, por favor. Y mañana estamos aquí otra vez.